Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy tenemos algo muy especial preparado, así que sin más, comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 6. Chrysanthemum. Algo le molestaba. En realidad, teniendo en cuenta todas las circunstancias, no tenía mucha importancia, y aún así le pesaba en la mente. El caso era que estaba seguro, incluso seguro, de que el nombre Madara le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Era esa especie de sensación persistente que le tiraba de la cabeza y que significaba que le habrían regañado por olvidarlo. Sin embargo, nadie sabía realmente quién era allí, lo cual era extraño en todos los sentidos para alguien como él, ya que su pasado estaba vívidamente marcado por la gente que sabía exactamente quién era, o más bien, qué representaba. Logrando sacudirse sus pensamientos, centró su atención con bastante avidez en el hombre que caminaba a su lado, y el rubio se vio obligado a concluir que sí, Madara era de hecho más alto que Jiraiya, por al menos 4 pulgadas. Esto no lo intimidó, después de todo, siempre había tenido una figura más delgada, pero mirar a alguien hasta el punto de estar a punto de estirar el cuello era algo extraño, sin mencionar el simple hecho de que, con solo girarse para mirar al hombre, sus ojos solo podían ver su abdomen. La intimidación no era un factor, la dignidad era un asunto completamente distinto a sus ojos. Colocando sus manos detrás de su cabeza en un intento de recuperarse, miró hacia adelante donde fue recibido con una visión extraña. Había un pequeño grupo de personas caminando por los senderos de grava, saludándose cortésmente mientras se dirigían en sus propias direcciones. Algunos estaban de pie, erguidos y rígidos, con los músculos tensos y las caras hechas de piedra. Esas personas llevaban katanas, bos o lanzas unidas a la espalda con grandes vendajes atados a la cintura. La ropa en sí misma de estos individuos parecía ser solo un cuello alto que levantaba y protegía ligeramente el rostro y descendía hasta una túnica que llegaba hasta las rodillas. Algunos llevaban pantalones, mientras que otros llevaban faldas, y todos tenían el cabello suelto, la mayoría con el pelo hasta los omóplatos. Las otras personas parecían mucho más relajadas, con rostros suaves, con ojos mayormente gentiles e inclinados y un pequeño brillo de pintura o grasa en los labios y mejillas rosadas y pellizcadas. Ellos, a diferencia de sus homólogos de rostro sombrío, vestían solo túnicas, o era un kimono, no podía decirlo con certeza, con un gran aori encima. Su cabello también era mucho más largo, la mayoría de las personas que usaban este estilo de ropa tenían el cabello crecido casi hasta los tobillos. Estas túnicas eran todas de material fino, Naruto lo sabía, ya que parecían fluir como el agua a pesar de sus tonos crema y neutros. La túnica, kimono, debajo era de un helecho oscuro, un marrón oscuro o un marrón chocolate, la parte superior de la ori, sujeta por el cordel en los lados, manteniendo el resto de la túnica fuera de la vista, estaba hecha principalmente de un blanco crema, marrón leche o un rosa suave. Incluso habiendo visto múltiples prendas y costumbres diferentes en sus viajes con su mentor, nunca había visto tal contraste entre una reunión tan pequeña de personas. Parpadeando, sus ojos se posaron inesperadamente en un gran pilar de piedra con unas palabras grabadas. Uchiha Chiku con la insignia Uchiha pintada en ambos lados de las letras grabadas. Inclinando la cabeza, se preguntó si esa era una explicación suficiente para la vestimenta de las personas. Sin decidirse por una respuesta, ignoró su propia pregunta y siguió a Madara hacia el interior de la ciudad. Señor Madara. Señor Madara. Hola, Madara-sama. Muchas personas, tanto aquellas con cara de piedra como aquellas de ojos amables, saludaron a su compañero, inclinándose cortésmente. Naruto se sumergió en su mente por un momento, sin entender, antes de darse cuenta, y la elección de ropa de Madara se hizo evidente, él era un Uchiha. Bueno, eso explicaba el chakra frío y gélido que tenía el hombre, y la actitud, y bueno, casi todo para ser honesto. Uchiha Madara, desafortunadamente, su mente aún no reconocía el nombre, lo sabía, estaba consciente de esto, ciertamente lo había escuchado antes de Iruka y Tsunade, pero no podía recordar por su vida el origen del hombre. Alguien importante en su clan, lo suficientemente importante como para ser llamado señor de todas las cosas. Muchos de los transeúntes lo miraban con expresión evaluativa, como si estuvieran juzgando su carácter antes de siquiera haberlo conocido. El instinto le agarró por el estómago y ajustó su postura para caminar ligeramente encorvado, tratando de ser lo más pequeño posible como objetivo. Sus manos encontraron rápidamente los bolsillos de sus pantalones después de eso.
Sus miradas no se parecían en nada a las que estaba acostumbrado, la sensación que sentían contra sus hombros era diferente, no lo miraban con acusación o disgusto, sino con incertidumbre y curiosidad contenida. Un hombre se acercó a ellos, con el rostro tranquilo y una expresión tranquila, aunque sus dedos se curvaban alrededor de sí mismos, desde donde se asomaban por debajo de la ori de color marrón leche. Era uno de los pocos con el pelo más corto, que le llegaba solo hasta los omóplatos y era ligeramente ondulado. Llevaba una túnica debajo de color verde helecho, el color hacía juego con sus ojos, combinado con su cabello castaño claro, parecía un hijo de la tierra misma. «Hola, Madara-sama, ¿a quién ha traído con usted?». Su voz era ronca, recordándole al adolescente que había viajado en el tiempo al Kazekage que conocía y al que apreciaba. A su lado, Madara hizo un pequeño gesto con la mano, moviéndola ligeramente en un movimiento circular antes de colocarla sobre su cadera. Alguien a quien vigilar de cerca, no a quien vigilar de cerca, solo observación, aparentemente es de un clan distinto al de los Senju, Hashirama le ha pedido al clan Uchiha que lo proteja. Madara explicó, aunque Naruto era lento en la estructura de la oración, podía reconocer lo que el hombre más alto había dicho, al menos en una traducción aproximada. Quiero que lo vigilen de cerca, sin embargo, bajo ninguna circunstancia habrá violencia, él es de la línea familiar Senju, así que tengan cuidado, se nos pidió que lo vigiláramos por una razón. No es que le importara, para ser honesto, aunque solo fuera para sí mismo, él habría hecho lo mismo, bueno, Kakashi o Sasuke o Sakura, o diablos, incluso Sai lo habría hecho, sabía que él de todos ellos habría sido el menos discreto. El extraño lo miró con una simple mirada a todo su cuerpo, antes de esbozar una sonrisa y hacer un gesto para que lo siguiera. Inseguro, miró al hombre alto que estaba a su lado en busca de confirmación, el hombre se la dio con un movimiento de su ceja que se levantó ligeramente, lo cual tuvo suerte de haber visto cuando el flequillo de su cabello se movió para cubrir su rostro mientras una ligera brisa soplaba a través de él. Puso los ojos en blanco ante la vaga expresión de los Uchiha, en la que estaba relativamente oxidado, lo interpretó como impaciencia y se acercó al hombre que ya comenzaba a avanzar por el camino de rocas y polvo más profundo del distrito. Se dio cuenta distraídamente de que los pasos de este hombre también eran medidos, sin embargo, a diferencia de los pasos de Madara y Hashirama, que eran medidos de una manera que hacía que sus pies parecieran ligeros y caminaran sin hacer ruido, el andar de este hombre era controlado y medido de una manera que demostraba gracia y falta de peso extra, lo que Naruto encontró peculiar por decirlo menos. Ignorando el cosquilleo que sentía en el fondo de su mente por preguntar sobre la extraña diferencia, se concentró en cambio en sonreír alegremente y en no meter la nariz en una cultura que aún no entendía. Jiraiya siempre se había asegurado de ser respetuoso con las diferencias culturales y, en verdad, no podía agradecerle lo suficiente al hombre por esa lección. Konnichiwa, lo saludó, sin saber muy bien cómo presentarse. Le habían dicho que su forma de hablar era extraña en esa época, así que decidió hablar de forma mucho más comedida. Soy Uzumaki Naruto, encantado de conocerte. El hombre le dedicó una gran sonrisa y él supo que ya había hecho lo suficiente. Uchiha Kou, un placer. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? Kou se giró hacia él ligeramente, manteniendo su postura en el camino frente a ellos, sin embargo, bueno, aunque no lo dije directamente, Madara-sama dio a entender que te llevaré a mi casa por un tiempo temporal, al menos hasta que el Hokage te declare ciudadano. Yo y mi Mupau, ¿qué significa? Poder de la casa, seremos guardias temporales, supongo, vigilando tus movimientos. Todavía no ha habido un consenso sobre cómo incorporar nuevos ciudadanos a la villa, así que no sé cuándo estarás libre de nuestro cuidado. Si bien su tono era ligero, había una vacilación en su discurso, como si no estuviera seguro de qué divulgar y qué mantener en la sombra. Sus labios pintados de grasa estaban delgados y sus ojos se movían ligeramente hacia su izquierda. Naruto pensó que no era que el hombre estuviera mintiendo, sino que simplemente no sabía cómo responder apropiadamente, lo cual era comprensible, concluyó, era una situación inusual que uno mismo debía asumir. En cambio, se concentró en una pregunta más alegre. ¿Qué quieres decir cuando dices poder de la casa? Kou dio una gran sonrisa ante eso, sus hombros relajándose ligeramente. ¿No tenéis un sistema así en el clan Senju? Perdóname, casi lo había olvidado. Bueno, el poder de la casa se refiere a los Uchiha nacidos de una pareja casada, ¿lo ves? Las hembras Uchiha nacen infértiles, por lo que se decidió hace siglos, durante la era de los estados combatientes, que a cualquiera que se casara con una mujer o un hombre del clan no se le permitía luchar en una batalla, independientemente de su experiencia. Para proteger el crecimiento de la siguiente generación.
Por lo tanto, el término poder de la casa surgió para empatizar con este hecho. Kou habló con una voz tan reverente, como si fuera una normalidad, lo que Naruto consideraba, al menos en el clan Uchiha, no sabía nada sobre el clan Uchiha que había vivido brevemente en su tiempo, por lo que no era como si pudiera comparar. ¿No es eso lo que esperaba que significara? Terminó con bastante brusquedad, sin querer. El Uchiha casado que estaba a su lado simplemente se rió de buen humor, obviamente esperando una reacción similar a la que había dicho. Me lo imaginaba, el clan Senju no tiene muchos problemas de fertilidad según tengo entendido. Ambos se rieron ante la mención de la fertilidad, algo inusual para discutir tan abiertamente, por así decirlo. Entonces, ¿con quién estás casado? Preguntó, dándole una mirada tímida a su compañero y sonriendo burlonamente ante el rubor que le subió al cuello, aunque no se había insinuado nada inapropiado. Ah, Uchiha Naori. El hombre murmuró, pero mantuvo en su lugar una pequeña sonrisa ante la mención de su pareja. El brillo que destelló en sus ojos le dijo a Naruto que el hombre estaba muy enamorado de quien quiera que fuera su esposa, y feliz por ello, asintió para sí mismo. Además, difícilmente iba a juzgar una tradición que obviamente no era un problema, incluso si pudiera serlo en el futuro por el sonido de la misma. ¿Y tú, Naruto-san? ¿Estás casado? ¿Estás cortejando? Kou lo miró de reojo, mirando sus manos escondidas en los bolsillos, buscando un anillo de bodas o algo por el estilo. Naruto sacó una de sus manos de sus bolsillos para rascarse el cuello, nervioso de repente, era todo el tema en conjunto. Mientras recordaba su breve, no tan breve, enamoramiento de Kakashi-sensei cuando era joven, todavía lo estaba, por lo tanto, razonó que el tic nervioso de su mano y el sudor en su cuello se debían a la pregunta privada, y no a la preocupación que había albergado durante mucho tiempo de que simplemente no era atractivo. Oh, no, yo no realmente eso, bueno, mírame. No, realmente. Quiero decir, yo, no. Se detuvo, consciente de que su divagación era impertinente en este punto, sonrojándose fuertemente por toda la exhibición. Kou se rió entrecortadamente a su lado, cubriéndose la boca con la mano en una muestra de cortesía. Naruto miró al hombre con ligera incredulidad, no acostumbrado a una conducta tan particular. Los amigos que tenía de su época eran más laxos en lo que se refiere a modales, bostezaban ruidosamente o eructaban sin preocuparse. Se resignó al hecho de que tal vez tendría que controlar su propia conducta un poco, al menos hasta que se acostumbraran a él. Un pensamiento desalentador, pero si lo aceptaban, entonces valdría la pena, un nuevo comienzo tal vez, si pudiera lograr algo así. No era la primera vez que deseaba en secreto que Sasuke estuviera allí con él, seguramente se divertiría mucho con su decisión de ser más educado, sin importar el hecho de que extrañaba al hombre. Se preguntó, ¿Sasuke siquiera sabía que se había ido? ¿Quién lo ayudaría a albergar su odio si ya no podía hacerlo? Se sacudió rápidamente, sintiendo ya que la oscuridad lo agobiaba. Había hecho suficiente en los últimos 4 días y ya no necesitaba que esos pensamientos deprimentes le rondaran la cabeza. Volviendo a centrar su atención en Kou, soltó una breve carcajada ante su propia declaración, mientras los ojos del hombre seguían sonriendo. Bueno, Naruto-san, estoy seguro de que encontrarás a alguien, estoy seguro de que atraerás muchas miradas si no vistes con ropa tan ostentosa. No esperaba tal comentario, sintió calor en sus mejillas, se puso colorado por el calor, no era como si no hubiera escuchado comentarios sobre su estado de vestimenta antes, era solo el simple hecho de que Pero Visage hubiera elegido este mono en particular lo que lo tenía un poco en aprietos. Porque aunque se había resignado al hecho de que toda su ropa y sus modales podrían tener que cambiar para no levantar sospechas, nunca había considerado detenidamente el hecho de que ya no podría usar su naranja brillante, era tan parte de él como sus ojos o su cabello. La idea de renunciar a él era extraña y un poco desestabilizadora. Sin mencionar que había sido un regalo, y casi nunca había recibido un tesoro así. Kou, que parecía estar alerta, cambió la conversación hacia algo menos molesto para él y se encontró profundamente absorto en una conversación sobre jardinería, entre otras cosas. Descubrió que Kou era, en efecto, una compañía bastante agradable, y que realmente estaba interesado en las técnicas que tenía para desmalezar y fertilizar, ya que nunca había escuchado nada similar antes. Era fascinante, sobre todo por sus propios intereses, podía admitirlo.
Siempre había querido un jardín propio, era difícil mantener incluso sus plantas en macetas en su pequeño apartamento, por lo que escuchar a alguien hablar de su propio jardín era esclarecedor, eso y que nunca había conocido a nadie en Konoha tan interesado en las plantas como él, aunque había escuchado a Hinata incursionar en esas cosas en alguna ocasión. Estaba Ino, por supuesto, sin embargo, normalmente era imposible encontrarla. Kou también parecía igualmente contento de hablar con alguien que compartía sus intereses. Habían terminado en el jardín detrás de la casa de Kou, y Naruto solo se había sorprendido vagamente por el hecho de que Naori, la compañera de Kou, fuera la segunda al mando, es decir, la supervisora de la vivienda de los Uchiha y de pequeños asuntos en los que el jefe del clan estaba demasiado ocupado como para centrarse personalmente. Era una colaboración interesante en su opinión. El jardín era hermoso y Naruto se sentía un poco avergonzado de admitir su envidia por la gran extensión de tierra con la que tenía que trabajar. Sin embargo, estaba más que nada contento de estar en un lugar con una cantidad tan grande de plantas diferentes. Hay una planta que nunca he podido dominar, lo cual es una vergüenza, es la favorita de Madara-sama, admitió Koru en voz baja, con una sonrisa triste y una postura rígida por la vergüenza. Siguiendo un impulso, Naruto se giró y le prestó toda su atención al hombre, algo que no pareció afectarle del todo al joven, pero su cuerpo se relajó por la pérdida de peso invisible. Crisantemos rojos, nunca he podido cultivarlos. ¿Puedo intentarlo? Quizás pueda ayudar. Sonrió, el humor sombrío y la tensión del rostro de Uchiha desaparecieron, y Naruto nunca antes había visto una reacción como esa. Oh, por favor. Mimupau y Madara-sama tienen una relación muy importante, él entra a nuestra casa y jardín todas las semanas para tomar el té y tratar asuntos del clan. Si pudieras hacer que las flores florecieran, estaría encantado. El chico soleado sintió la necesidad de ayudar al moreno, pues ¿acaso no eran amigos ahora? Aunque sentía que finalmente estaba empezando a entender por qué ese nombre le resultaba tan familiar, todavía no podía ver quién era ese hombre. Capítulo 7. Amenaza. La casa de Kou era mucho más pequeña que la anterior, aunque Naruto no se sentía inclinado a combinarla, ya que la suya en Konoha había sido poco más que un cobertizo. Además, transmitía un aire más relajado, sin tensión. Claro que también estaba el hecho de que esta casa estaba ocupada solo por 3 personas y no 4, lo cual uno pensaría que no podía ser una diferencia tan grande. Aunque sí la había, pues su alojamiento anterior había sido compartido con Shodai, Tobirama y quienquiera que fuera Madara. Sorprendentemente, no se llevaban bien, o al menos Tobirama y Madara no. Incluso cruzarse en la cocina provocaba miradas de odio entre ambos, y normalmente el Hokage no estaba allí para disipar la tensión, lo que significaba que, en la mayoría de los casos, se resolvía sola, lo que implicaba una cantidad descontrolada de gritos. Naruto, durante mucho tiempo, lamentó su comportamiento como joven shinobi si había sido tan ruidoso. Nunca se había alegrado tanto de estar cerca de alguien tan tranquilo. Aunque aún no conocía a Naori, le había alegrado mucho que Kou le hubiera asegurado que era una persona muy pacífica en general. No propensa a la violencia a menos que el oponente la obligara. En muchos sentidos, al menos según Kou, era una Uchiha de pies a cabeza, desde su personalidad reservada hasta su apariencia clásica. Sin embargo, tenía una mentalidad más radical que no encajaba del todo con las creencias y tradiciones más estrictas de su clan, consideradas ley dentro del clan. Por eso, muchos se sorprendieron de que la hubieran elegido segunda al mando. Sin embargo, esa sorpresa fue un poco más comprensible, al menos para Naruto, ya que aparentemente era considerablemente joven, habiendo luchado solo en las últimas batallas durante la era de la guerra, por lo que su experiencia en batalla se consideraba baja entre el clan Uchiha, aunque también era venerada debido a su habilidad en la estrategia, al parecer. El distrito Uchiha, descubrió, era ligeramente diferente a todo lo que conocía. La gente allí era tan consciente de los demás que, al salir de un edificio, cualquiera en la calle sabría que estabas a punto de abrir la puerta sin siquiera ser detectado, como si tuviera un séptimo sentido, más allá de la capacidad sensorial. Estaban interconectados de una manera casi íntima. Sin embargo, por inusual que pareciera, Naruto se encontró mezclándose con ellos como si hubiera nacido en el clan. Ningún hombre ni mujer era cruel, no lo inspiraban con miradas duras ni rostros tenudos. Lo saludaban cortésmente y algunos eran sorprendentemente amables. En resumen, era uno de los mejores tratos que había recibido en su propia aldea. Por supuesto, como en cualquier lugar, había quienes desconfiaban de él, aunque Kou y muchos otros le habían asegurado constantemente que quienes lo hacían solo parecían paranoicos debido a su pasado en la guerra.
lo cual le parecía bastante justo, y no podía reprocharles su cautela. Hoy, sin embargo, fue un día extraño. Muchos de los nacidos en el clan Uchiha se movían con dificultad, y sus Sharingan se activaban constantemente ante la más mínima inclinación. Las miradas se dirigían al bosque más oriental. Manos, tanto nerviosas como delicadas, se aferraban a sus katanas, que llevaban a la espalda, y quienes no pertenecían al clan se mantenían cerca de sus casas, aferrándose a sus túnicas, y algunos estaban casi encima de sus compañeros Uchiha. Se mantenían encorvados, con los hombros encorvados y aferrándose a las túnicas de sus compañeros hasta que se les ponía blanco el pulso. Algunos Uchiha fomentaban este comportamiento abrazando a sus esposas, mientras que otros las acompañaban a una casa o edificio en un estado más frenético. Lo más extraño de todo era que no había niños vagando por las calles. Naruto se giró preocupado desde su lugar en el jardín de arena, al oír la puerta abrirse, mirando a Kou cuestionando lo más que podía solo con la mirada, pero parecía que el hombre estaba igual o más tenso que sus contrapartes. Entonces, instantáneamente, en el tiempo que tarda un shinobi experimentado en lanzar un kunai, se oyó un grito repentino desde el otro lado del distrito. Los Uchiha se tensaron y sus esposas se dispersaron, corriendo a toda velocidad hacia el edificio más cercano. Tras él, la puerta se cerró de golpe. Sin previo aviso, el distrito Uchiha fue invadido por numerosos shinobis forasteros. Las katanas chocaron con fuerza entre los invasores y los Uchiha. Reaccionando tan rápido como pudo ante la repentina avalancha de violencia, Naruto atacó al invasor más cercano, clavándole una estrella arrojadiza en el pecho con un potente lanzamiento. El hombre siseó de dolor antes de cargar contra él, reaccionando con la misma rapidez lanzando 3 kunai en su dirección y propinándole una patada en la cara. Agachándose, esquivó la patada, pero un kunai se le incrustó en el muslo. Tan rápido como pudo, rodó, quedando con la pierna herida en el aire y el otro muslo en el suelo, listo para luchar. Sintió un destello, su propio chakra se encendió ligeramente en su cuello. Sin pensarlo mucho, se movió hacia la izquierda, girando las piernas para ponerse de pie de nuevo, encontrándose con una shinobi justo detrás de donde había estado arrodillado con una katana en posición, lista para cortar el aire donde su cuello había estado apenas un momento antes. Bueno, no eres un Uchiha, todavía. Habló, con una mueca cruel y casi hermosa, casi una burla, pero por alguna razón sintió que no era esa su intención. Sus ojos gris oscuro lo observaban con un brillo extraño, y un escalofrío le recorrió la espalda cuando ella le dedicó una sonrisa burlona. Ya veo por qué te quieren, eres muy guapa, ¿verdad? Solo tu chakra, soltó un fuerte gemido, y de repente Naruto sintió algo más que simple lama. Algo de lo más cálido, no, es caliente, ardiente, un chakra hirviente escondido bajo una capa exterior de chakra ya caliente. Eres único. Debes de interesarle a Madara, debe haber, emitió un pequeño zumbido que vibró desde su pecho, y en ese momento el hombre del sol sintió miedo. No entendía qué decía o insinuaba, pero presentía que tenía malas intenciones. Apuntó un kunai explosivo directo a su cabeza, pero ella simplemente la ladeó, dejándola caer en el árbol que tenía detrás, explotando y lanzando astillas de madera y fuego a su alrededor. Se movió antes de ser alcanzada por la explosión, apareciendo justo frente a él y golpeándolo en la mandíbula. Se tambaleó hacia atrás, pero había una presión, una mano, en su cuello sujetándolo fuerte, sus uñas clavándose en su carne. Él levantó el kunai que sostenía en la mano, planeando cortar rápidamente su brazo al menos, sin embargo, ella vio el movimiento y actuó rápido, agarrando su muñeca con fuerza y deteniendo su movimiento, ella golpeó su muñeca hacia atrás, rompiendo el hueso, y él dio un gruñido estrangulado, la presión en su cuello empeoró, apagando el dolor de su muñeca rota mientras el miedo se instalaba. Te mataré antes de que pueda usarte, Izuku. Busca al Omega Uchiha que se esconde en la casa. Ahora. Naruto entró en pánico. Forcejeaba contra la mujer con todas sus fuerzas, pero ella se mantenía firme y eso solo parecía incitarla a presionarla más. Deja de forcejear, morirás dolorosamente, y no así, solo te mantengo dócil hasta que terminemos. ¿Qué ganas tengo de matar a la zorra de Madara? Le pagaré por lo que me hizo. Tiró de su brazo, rozando su muñeca herida. No somos, jadeando, apenas notó que su visión se oscurecía. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos, vio algo parecido a una sombra, y de repente cayó al suelo. No se detuvo a pensarlo y respiró hondo a pesar del dolor en la garganta y el ardor en los pulmones. El sonido de espadas chocando justo encima de él le hizo fijar la vista de golpe, al ver a una mujer Uchiha de cabello violeta luchando contra su posible asesino.
Su mente se relajó por un instante, antes de correr a la casa a toda velocidad, recordando las órdenes de la mujer de matar a quien solo supuso que era Kou. Sin saber a dónde mirar, escuchó un momento, y al oír el ruido de una olla, corrió a la cocina. Al entrar, suspiró aliviado. Kou estaba de pie junto al hombre, con una gran sartén aún al hombro, listo para atacar de nuevo a pesar de que el hombre ya estaba inconsciente en el suelo. Entonces, notó algo extraño. «Kou, ¿por qué todos los invasores tienen el pelo plateado?», preguntó, pues todos lo tenían cuando los vio atacar al clan. Kou bajó la olla y se secó la frente, donde se había acumulado un sudor denso, relajándose. Creo que es diseño de su chakra, no estoy seguro, todo el clan ataque tiene cabello plateado. Sin saber cómo reaccionar, Naruto simplemente se dejó caer contra la pared. Algo en su mente le dolía. Clan ataque, Kakashi-sensei. Capítulo 8. El calor del frío. Por su parte, el hombre que estaba frente a él no reveló nada más que una contracción en el pecho, un ligero movimiento de la mirada y un gesto de la cabeza, señales muy sutiles, aunque impactantes. Aunque la comprensión de lo que había dicho, en voz alta, lo llenó de una leve punzada de terror en el pecho. Intentó no reaccionar físicamente. La urgencia de retroceder el pie, aunque fuera 1 centímetro, bastaría para alarmarse. Así que se tranquilizó lo mejor que pudo, evitando movimientos bruscos, moviendo solo la cabeza, tirándola hacia la puerta de papel abierta donde se encontraba la misma kunoichi de cabello violeta, con la espada desenvainada, un destello rojo en los ojos y el Sharingan aún activado. Incluso con la sombra del sol a sus espaldas, se podía ver claramente un ceño fruncido que desprendía un rostro radiante. Con un simple movimiento, la gran espada se clavó firmemente frente a su cuello, justo frente a él, lo cual era preocupante considerando que no estaba tan cerca de la puerta como una espada normal alcanzaría. Tal revelación lo llevó a mirar fijamente la espada, intentando rápidamente identificarla a partir de una de las lecciones de Iruka. Observó que la vaina estaba en el suelo, y que el aro para la espada estaba en la cadera en lugar de en la espalda, formando un corte. Sin embargo, estaba inclinada hacia la espalda en un ángulo, lo que le hizo creer que se trataba de un dachi. Un tipo de espada que no se usaba comúnmente en las prácticas shinobi modernas, ya que había caído en desuso justo antes del final de la Segunda Gran Guerra Shinobi. Era simplemente demasiado difícil de desenvainar rápidamente en caso de emboscada, y demasiado difícil de portar con facilidad. Sin embargo, al parecer, durante el período Warin temprano, había sido usada comúnmente por el clan Senju. Naruto, por su parte, apenas podía imaginarse portando una katana, y mucho menos un dachi, que solía medir unos 90 centímetros, a veces más. Retrocedió esta vez, sintiendo la nuca húmeda, sudorosa por el miedo penetrante. Kou, sabía, podía gritarle, decirle a la mujer que debería ser manchado con su propia sangre roja. Aún así, se obligó a mantener los ojos abiertos, sin duda pecosos de miedo, pero esperanzados, firmes e inquebrantables. Los instantes se prolongaron, y la mujer estiró el brazo aún más, la espada ahora donde antes había estado. Su pierna se contrajo, y Naruto sintió algo enroscándose en su pecho, mientras ella claramente tenía la intención de avanzar y estrechar con más fuerza el abrazo mortal. «Naori», dijo Kou, y a pesar de la circunstancia, Naruto fijó la mirada en el castaño, primero al ver la tela retorcida de su hitori. Nervioso, se dio cuenta. Jeje, no es una amenaza. Aunque tartamudeó, la declaración solo contenía seguridad y claridad. La mujer, Naori, también la oyó con claridad, pues la espada se desenvainó rápidamente y sin vacilación. Y Naori retrocedió, recogiendo la vaina que había quedado en el suelo, de donde la habían dejado caer, y cambió su arma rápidamente, colocándola dentro de los 2 trozos de alambre ninja que colgaban del techo. Normal, recordó para pulirla. Entonces se giró hacia él, con una leve sonrisa que logró curvar sus labios, y sus ojos se habían vuelto negros como el carbón. Disculpas, uno nunca puede bajar la guardia en semejante pánico, ¿entiendes? Su voz era algo diferente a lo que esperaba. Esperaba la voz de Sakura Ino, aguda y dulce, no tanto como la de Hinata, pero algo similar. No había previsto que sonara más como Tsunade, y aún así, que tuviera más fuerza, una fuerza. Algo que dudaba en llamar peligroso por diseño. Ella hizo una breve reverencia, que consistía en inclinar la cabeza hacia abajo, con el brazo izquierdo cruzado sobre el abdomen y el pie derecho doblado, apoyado únicamente en la planta del pie y colocado detrás del cuerpo. Inseguro, él juntó la mano derecha, sujetando su muñeca izquierda, y luego se inclinó a la altura de la cintura en respuesta. Claro, fue una situación bastante mala en la que verse envuelto.
Sus labios dieron una pequeña punzada, que el joven interpretó como el inicio de una sonrisa. Naruto-kun, me imagino. Madara-sama me explicó tu situación particular. Dijo mientras se dirigía hacia su esposo, pasando con cuidado por encima del cuerpo de Ataque, quien estaba inconsciente. Rodeó la cintura de Kou con el brazo y lo atrajo hacia sí, relajando su cuerpo de la postura tensa. Uchiha Naori, un placer. Él le devolvió una gran sonrisa y, en un intento por disipar el miedo que la mujer le inspiraba, cedió al impulso de provocarla. Así que eres tú por quien Kou se desmaya. Rió mientras Kou jadeaba. Se llevó la mano al pecho, indignado. Naruto-kun. Se rió a carcajadas, y Kou se unió a él poco después. Una suave risa se sumó al caos de sus fuertes carcajadas por un momento antes. Madara-sama. Las risas estridentes de ambos pares cesaron, y Naruto giró la cabeza para mirar al hombre, que ya estaba en la habitación, lo cual era asombroso, pues era más alto que la puerta, así que seguramente habría hecho ruido. Aún así, al ser tan alto, bloqueaba la luz del sol con su enorme rostro. Su cabello, concluyó Naruto, debía estar absorbiendo parte de la luz, ya que la habitación estaba demasiado oscura, aunque algunos rayos de sol se colaban alrededor del hombre, iluminando sus hombros con un resplandor naranja brillante. Naori, Kou, ¿están bien? Por el rabillo del ojo, los vio asentir. Naori sin embargo, hizo un pequeño movimiento con la cabeza, inclinándola. Sí, aunque Karimaru estranguló brutalmente a Naruto-kun. Justo después de decir eso, Naruto sintió que una gran palma lo sostenía en su cuello. No hacía calor, hacía frío, pero no exactamente como uno esperaría, ya que resultaba reconfortante en lugar de inquietante. Inseguro, miró hacia arriba, sin sorprenderse del todo al ver al hombre agachado, pero había cambiado de ángulo para que ya no cubriera la puerta, y como resultado, el sol brillaba sobre su rostro, brillando en el lado derecho. Su rostro ahora era más visible que nunca para Naruto. Iluminó sus ojos, y sus orificios, antes de ónix, se volvieron de un marrón profundo, envolvente pero suave. La ilusión que la luz proyectaba sobre la piel del hombre lo hacía parecer bronceado, y Naruto podía imaginarlo como una realidad. En su mente, se veía mucho mejor que el tono marfil que realmente tenía. ¿Puedo evaluar los daños? El barítono, por alguna razón incomprensible, lo tranquilizó, y lo único que pudo hacer fue asentir en silencio. La otra mano del hombre ya estaba en la cremallera de su chaqueta. El frío resonaba a través de la tela, creando un escalofrío que parecía absorberse en su piel al contacto. Los dedos del hombre eran como un metal helado, congelando el ardor en su cuello, y con el mismo metal helado, el contacto se sentía frágil. Más extraño aún, incluso con el cosquilleo de la fragilidad, Naruto sentía un impulso imperioso de inclinarse hacia adelante, permanecer cada vez más cerca de la fragilidad del frío intenso. Fue un movimiento muy leve, una simple flexión de cintura mientras se sentía atraído por el frío. El agarre en su cuello se había vuelto más cercano que un simple roce de los dedos, y en su lugar había una presión presente. Madara-sama. Debe soltarlo. Inmediatamente. Interrumpió una voz de barítono, y él se puso pálido, nublando su vista al hacerlo, pero no podía enfocar. Sintió el calor de una mano más pequeña en la punta de su codo, y se sintió tan extraño que se tambaleó hacia atrás. Su piel estaba a punto de arder por alguna razón. ¿Se habría quemado de nuevo? Le pido disculpas, Madara-sama. Debería haber sabido que él solo estaba. Kou, cálmate, no podías haberlo sabido, muy pocos lo saben. Considéralo el regalo que es, nada más. Hablaré con Ashirama. Por desgracia, hay muchos más ángulos que considerar ahora que en el pasado. Manténlo aquí durante mi ausencia, a ver si puedes explicarlo, aunque sea parcialmente. Escuchó las palabras, por muy engañosas que sonaran, y sintió que debía responder. Uno siempre debe responder, ¿no? En lo más profundo de sí mismo, sintió algo que resonaba más allá del calor insoportable. Bajo el remolino de sus entrañas, justo detrás de su propio chakra, que bullía y se enroscaba en confusión, había una vibración. Le tomó un instante comprender que era el Kyuubi, emitiendo un rugido resonante y omnipresente. Madara siempre se había considerado un hombre de gran resiliencia, tanta que rozaba su definición de valiente. Sin embargo, el niño con el que acababa de tener contacto era alguien que le resultaba desafiante. Cuanto más se alejaba, más cerca de la torre del Hokage, más frío sentía, y sus manos, donde había tenido un breve contacto piel con piel, permanecían calientes, como si llevara guantes de guerra y nada más. Por muy extraña que le resultara la sensación, no podía decir que fuera desagradable, pues no podía clasificarse como tal, aunque lo fuera.
Sin duda, no había previsto este giro de los acontecimientos, aunque sabía que fue su propia ignorancia la que causó este tropiezo. Lo había visto antes, ¿no? El niño poseía chakra hirviente, con un fuego constante de algo extraño que solo avivaba las llamas de las brasas, pero con mayor fuerza podía convertirse en un calor derretimiento. Eso era lo que le atormentaba. El niño era cálido, incluso ardiente, por derecho propio, pero lo que se escondía debajo era, de alguna manera, algo más. Apenas podía comprender la magnitud, ya que el niño estaba cerca del calor del sol casi constantemente. ¿Qué podría ser más que eso? Maldita sea su resiliencia, su piel estaba casi entumecida por la falta de calor, ¿cómo pudo haber sido vulnerable de una manera tan humillante? Intentar recuperarse a través de sus compañeros de clan no era una opción. De hecho, haría la situación aún más imposible. En comparación, permanecerían helados. Quizás Hashirama atenuaría la mordida, pero ni siquiera él podría compararse. Aún así, incluso con este conocimiento como parásito en su cerebro, dudaba constantemente sobre su conclusión. No era que el chico fuera confiable. Poseía toda la compasión de alguien, pero él mismo carecía del conocimiento necesario para llegar a una conclusión definitiva. En la batalla, era simple. Uno debe concentrarse en la tarea, no verse afectado por otra. Pero, sabía que su razonamiento era, en el mejor de los casos, inestable. Tenía que actuar. La pregunta que le quedaba era, ¿cómo? Nunca había sido de esas cosas. Podía aprobar o desaprobar a los demás cuanto quisiera, pero él mismo carecía de experiencia. Madara. No esperaba tu visita tan pronto. Supongo que no hay mucha penalización para tu clan. Una tenue calidez inundó su piel y sintió un ligero alivio. Era difícilmente comparable, pero aún así era placentero. Ahora solo tenía que abordar el delicado y bastante doloroso tema sin dejarse llevar por la alegría que siempre transmitía su amigo. Por raro que parezca. Debo buscar tu cuestionable guía. Hashirama abrió mucho los ojos y lo miró con la mirada perdida por un instante, con los hombros temblando por la contención. Por supuesto, saltó de su cómodo asiento y brincó por la habitación, con una frase condenatoria sobre la victoria saliendo de su boca a cada segundo. Madara no esperaba menos. ¿Yo lo hice? El punto en el que se encontró escalando fue ciertamente inesperado, pues casi había olvidado que tenía la capacidad de hacerlo. Su propia falta de control solo aumentó su mortificación, sin importar que casi había olvidado que se había convertido en una especie de animal quejoso por el contacto de Madara-sama con su piel. A decir verdad, no recordaba casi nada del incidente, solo una especie de escalofrío en su piel. Aunque sus dos informantes parecían bastante avergonzados por una razón que no podía comprender. Sus miradas se posaron en el otro, con una conversación silenciosa que una pareja de su calibre podría mantener en silencio. Tras un instante, Kou se movió y regresó a la cocina, rodeando al hombre inconsciente con una gracia que solo podía haber nacido de la posesión. A pesar de su ansia por observar cómo el hombre preparaba el té, ya que había estado intentando, sin éxito, averiguar cómo hacerlo en ese lapso sin parecer sospechoso, seguía siendo plenamente consciente de que Naori lo observaba con la apariencia de Tsunade, preparándose para sermonearlo sobre una misión imperativa. Esto captó su atención. Naruto-kun, has residido en la aldea durante casi 14 días y noches, ¿verdad? Asintió, con una ligera confusión que nublaba sus pensamientos, pero comprendía mejor su extraña forma de hablar a medida que pasaban los días. ¿Has notado, por casualidad, la diferencia entre nuestro clan y los Senju? Para contrarrestar su tranquila explicación, la Uchiha se quedó con el dedo, que se llevaba a la boca de vez en cuando, como clara señal de nerviosismo. Algo personal se escondía en esta conversación, lo supo entonces. Entendiéndolo, su nerviosismo se irritó, pues si se trataba de una característica propia del clan Uchiha, que no comprendiera la naturaleza de la pregunta podría ser desastroso. ¿Qué quieres decir? Para enfatizar su punto, ladeó la cabeza, intentando parecer lo más indiferente posible, pues quizá la mujer se apiadaría de él y le explicaría en lugar de interrogarlo. Naori solo suspiró, pero aún así parecía más reclinada que antes, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, suavizando sus aristas endurecidas. Ah, supongo que es de esperar. Me han dicho que esas rarezas deben ser algo de lo que uno es consciente para poder encontrarlas o verlas. Hizo una pausa, con la mirada fija en la puerta abierta, el sol brillando en su rostro, y Naruto pudo reconocer que era una mujer muy atractiva. Su cabello parecía tan brillante bajo el resplandor naranja.
La admiró poco tiempo, mientras se sacudía tan levemente que casi estaba convencido de que no se había movido en absoluto, pero no, porque su largo cabello se había deslizado sobre su hombro derecho como nunca antes. Ella lo miró, aparentemente evaluándola, apretando los labios apenas un instante, pero se suavizaron rápidamente, y asintió en silencio, solo para sí misma, lo cual él reconoció, pero aún así no pudo evitar estar convencido de que había pasado una especie de prueba silenciosa. Fíjate en cómo Kou y yo usamos telas de tan distinta calidad y confección, empezó ella, aunque no era hacia donde él esperaba que se desviara la conversación, él asintió. Yo uso telas aptas para la batalla, tejidas con gran resistencia en varias capas, un cinturón para herramientas, vendas y sandalias. Fíjate en cómo Kou elabora telas de gente común, telas de comerciantes. Fáciles de manejar, cómodas y con estilo. Los miró a ambos rápidamente, inseguro, no era algo que se le hubiera escapado. Naruto-kun. Sé que esto es indecoroso. Sin embargo, debo preguntar, pues no puedo comprender bajo la fuerza, y más aún, el calor que posee tu chakra. En ese momento, sus mejillas se sonrojaron ligeramente con un ligero rubor rosado que le daba una apariencia más femenina de la que jamás podría imaginar atribuirle a la mujer. Tosió. Eres de los Uzumaki de los Senju, así que debes saber que tu ascendencia es bastante dominante, genéticamente hablando. Es decir, Egen dudó de nuevo, y esta vez Kou la golpeó en la cabeza con la mano libre. Lo cual, a pesar de su seriedad, le dio una excusa para sonreír. Naori continuó con una postura más erguida. Es decir, ¿eres un Egen, un Omega? De repente, sintió que la sonrisa se le desvanecía del rostro. No esperaba una pregunta así. Aunque ella había dicho que sería inapropiada, él no la esperaba en absoluto. No era algo que se pudiera discutir en público. Por no mencionar que, en círculos más propicios, se consideraba de mala educación no saberlo antes de la conversación. Es decir, la pregunta no lo ofendió del todo. No era como si transmitiera tal naturaleza. Simplemente, en su época, el segundo género era casi siempre el de Beta, y él había sido el único dentro de los 9 novatos, con la excepción de Sasuke, con un segundo género diferente al normal. Al parecer, Tsunade lo esperaba. Había dicho que casi todos los Senju poseían un gen Omega dominante, así que era imposible que no estuviera presente en él. Como si lo estaba en ella. No dio ninguna indicación sobre su segundo género. Sin embargo, muchos tenían más prejuicios contra él de lo que cabría esperar en una aldea tan diversa como Konoha. Además, no era que lo definiera, solo significaba que tenía preferencia por los alfas. No era que tuviera celos ni nada por el estilo. Uno tenía que tener una pareja para cosas como la procreación, al menos los omegas sí. Bueno, sí. Naori pareció desanimarse con la noticia, mientras que Kou simplemente rió y murmuró algo alegremente, como si dijera bueno, era obvio. Pero eso fue todo lo que Naruto pudo entender. Kou les sirvió el té con mucha alegría después de eso, y Naori resopló al ver la gran sonrisa en el rostro de su amado, que el shinobi encontró encantadora y adorable a la vez. Disculpen mi descortés pregunta. Me temo que era obligatoria. Verán, al igual que los Senju, los Uchiha poseen un gen dominante notablemente persistente. Aunque, en el extremo opuesto del espectro, todos los Uchiha nacen alfa. Y me refiero a todos, ni siquiera he oído hablar de un Uchiha nacido Omega. Mientras que, entre los Senju, a veces aparece algún alfa, como Tobirama o su difunto hermano Kawarama, según tengo entendido. Ambos tomaron un sorbo de su té, aún caliente. Estaba dulce, pero fresco como la menta, y Naruto estaba seguro de haber encontrado una nueva bebida favorita. Aún así, aunque aprender, o mejor dicho, que le enseñaran, no era lo suyo, se encontró prestando escrupulosa atención a lo que la mujer le contaba. Desafortunadamente, nuestro Sharingan trae consigo un conjunto de desgracias completamente diferente. Si bien es una gran ventaja, nace de un chakra tórrido, en particular del chakra del Kyuubi no Yuko. Mientras que nuestro chakra inherente está, en el mejor de los casos, frío. Así que estamos maldecidos con dos chakras en conflicto y, para equilibrar el desequilibrio, usamos nuestros omega para calentar nuestro chakra temporalmente. En este punto, se sintió bastante perdido en medio de la explicación. Afortunadamente, Kou pareció haberlo captado. Piensa en ello como Naruto-kun. Digamos que tienes mucho frío en un lugar, tu brazo por ejemplo, pero calor en el resto del cuerpo, ¿calientas el resto de tu cuerpo o dejas que tu brazo sucumba a la congelación? Oh. Tiene sentido, así que es al revés para los Uchiha. Kou asintió con júbilo, mientras que Naori solo negó con la cabeza con cariño.
Así que tu Sharingan puede quemarte, en cierto modo, si no intentas calentar el resto de tu cuerpo de vez en cuando. ¿Y tus Omegas lo hacen compartiendo su chakra? Estaba casi seguro de haber comprendido lo básico de la situación. Sonrió ampliamente cuando el alfa en la habitación asintió con aprobación. Sí, básicamente, así que a eso se refería Kou con problemas de fertilidad. A tus Omegas no se les permite pelear por precaución. Saltó de su asiento, agitando las manos al aire. Una revelación. Sonrió, orgulloso de poder comprender algo por completo. O quizás era el hecho de que simplemente había conectado el predominio de las migajas dejadas por conversaciones anteriores para tener una visión general. Por otro lado, eso sonaba como el comienzo de una revolución. Lo cual le preocupaba, pero no era su batalla. Y mientras los Omegas estuvieran contentos con su situación, no importaba, ¿verdad? Naruto-kun. Kou rió, agarrándose el pecho. Mientras lo hacía, el sol aún brillaba sobre su piel. Resplandecía en la sonrisa y los ojos de Naori. Era una atmósfera armoniosa. Mientras Naori sacaba a rastras al pobre ataque inconsciente de la casa para que lo recogieran los de guardia, todos rieron al verlo caer torpemente del pasillo del patio al jardín de arena. La Uchiha reía entre dientes mientras guiaba el cuerpo, y Kou le señalaba la extraña piedra para que Naori pudiera arrastrarlo sin querer o evitarlo. Justo delante de ellos, muchos Uchiha limpiaban la calle de armas perdidas, con la ayuda de algunos niños pequeños, y examinaban cada una de las herramientas de diferentes formas. A veces corrían hacia un adulto para mostrarle lo que habían encontrado. El sol brillaba con su ahora púrpura tono sobre el sendero de piedra gris del distrito Uchiha, y los primeros destellos de estrellas se vislumbraban a través de la luz menguante. Era muy diferente de cómo solía pasar las tardes, pero aún así, descubrió que esto. Reír con sus amigos, ver a los niños correr de un lado a otro emocionados, era mucho mejor de lo habitual. Continuará.